Buenas tardes, amigos de Mariana Brillante. Hoy les traigo el último capítulo de nuestra miniserie acerca del general Salvador Alvarado y nos toca hacer un balance objetivo de su legado. Quédense hasta el final porque hemos tomado de la red de manera no autorizada un par de las opiniones más radicales en contra de este personaje. Pero primero vamos con una breve exposición para tener el contexto completo del individuo al que vamos a sentar el día de hoy en la banca de los acusados. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte y activar la campanita. Déjame también tu opinión sobre el contenido que te voy a presentar. A mí me da muchísimo gusto cada vez que alguno de ustedes se toma el tiempo de saludarme e interactuar conmigo. Y ahora sí, aquí vamos. El proyecto del general Alvarado queda bien resumido en su documento La Reconstrucción de México. En esta obra aborda todos los problemas del país según su perspectiva. Le causan ansiedad, dice. Le creo. No hace falta ser muy intuitivo para observar los rasgos de la personalidad de Alvarado. Fue un líder notable, genuino, congruente, cuyo coraje moral lo llevó a tomar decisiones muy audaces, desafiando el status quo de la época. También fue definitivamente un idealista, con una profunda pasión por la justicia y un compromiso inquebrantable con la igualdad. Y estaba impulsado por el deseo de ver cambios que beneficiaran al pueblo de México. Para mí, es evidente que estaba convencido de la causa revolucionaria, aunque algunos han argumentado que simplemente era hábil en la propaganda. Yo no comparto esa opinión y creo sinceramente que esas críticas buscan desvirtuar sus verdaderas intenciones por algún motivo. Sin embargo, también es importante reconocer sus aspectos más complejos. Alvarado era un hombre muy rígido que combinaba firmeza ideológica con una apremiante urgencia de cambio. Esta necesidad de encajar el mundo en su propia visión un tanto cuadrada lo llevó a ejercer un control muy autoritario a pesar de sus buenas intenciones. Esta dualidad es la que lo convierte en una figura fascinante en la historia de Yucatán, cuyas acciones y decisiones continúan siendo objeto de debate hasta el día de hoy. Alvarado se da cuenta de que nuestra tierra es riquísima, llena de recursos naturales, pero a pesar de ello, el 80% de la población vive en una pobreza extrema. Para enfrentar esta situación, él identifica 6 problemas fundamentales que deben ser atendidos si se quiere reconstruir el país, y son los siguientes. Número 1, el sistema de impuestos. Los impuestos no se estaban cobrando de forma equitativa. Número 2, la distribución de tierras, que era muy desigual y que generaba serios problemas al campo. Número 3, las vías de comunicación. No habían carreteras ni rutas marítimas adecuadas para conectar las diferentes partes del país. Número 4, la educación. El acceso a la educación era muy limitado, lo que dejaba a la mayoría de la población sin herramientas para mejorar sus condiciones de vida. Número 5. Las comunidades indígenas que estaban en una situación de gran vulnerabilidad y marginación. Y número 6. El sistema político. Las instituciones políticas no estaban bien organizadas ni adaptadas a las necesidades reales de la sociedad. Durante su gobierno en Yucatán, entre 1915 y 1918, Alvarado trabajó en estos aspectos y logró importantes
avances en lo político, en lo social, en lo agrario y en lo económico. Por ejemplo, en lo económico, los hacendados habían creado la Comisión Reguladora del Mercado del Enequén, pero esta comisión solamente estaba beneficiando a las familias pertenecientes a la oligarquía, quienes además manipulaban e imponían condiciones poco favorables a otros hacendados y comerciantes menores. Entonces, Alvarado lo que va a hacer es convertir esta institución en una institución pública, de manera que ya no iba a dar preferencia solamente a aquellos quienes la administraban. También va a crear la Comisión Reguladora del Comercio, que es una de las primeras instituciones que va a crear el 8 de marzo de 1915. Y su objetivo era la importación a precio de costo de los artículos de primera necesidad, como maíz, frijol, azúcar, ganado, velas, petróleo, como la canasta básica. Esta comisión puede verse como un antecedente de instituciones públicas como la CONASUPO. En lo político, Alvarado va a ser quien funda el Partido Socialista Obrero. Después, a través de él, Felipe Carrillo Puerto implementará políticas de justicia social y reforma agraria en Yucatán. En materia legislativa, en una crónica parlamentaria de la Cámara de Diputados de 1985, se mencionan 753 decretos expedidos en 3 años nada más durante la gestión de Alvarado. Estos decretos no solo transforman Yucatán, sino que tuvieron una influencia notable en la Constitución de 1917. También entre sus principales aportaciones destacan las 5 hermanas, que son 5 leyes que también revolucionaron los ámbitos agrario, hacendario, laboral, catastral y municipal. La primera, la ley agraria, establecía cómo debían formarse los ejidos en Yucatán y cómo debían entregarse las tierras a los pueblos. La segunda es la ley de Hacienda, una reforma que buscaba simplificar el sistema de impuestos y apoyar a la Comisión Reguladora del Mercado del Enequén, que se convirtió a partir de entonces en un monopolio estatal. Este monopolio permite que el único comprador de la fibra en el mercado interno y el único vendedor en el exterior sea esta institución. ¿Te suena familiar? Pues este modelo es el antecedente de empresas públicas como Pemex, que actualmente tiene el monopolio de la exploración y producción de hidrocarburos en México. Gracias a este control, Alvarado pudo elevar el precio del Enequén, que hasta entonces las empresas estadounidenses habían mantenido artificialmente bajo, y utilizar esas ganancias para beneficiar a la sociedad. La tercera es la Ley del Trabajo, promulgada el 11 de diciembre de 1915. Esta ley buscaba equilibrar las relaciones entre las clases sociales, estableciendo una alianza entre el Estado y la clase obrera, con el objetivo de reducir las tensiones entre las clases. Entre las medidas que introdujo se destacan la jornada máxima de 8 horas, las vacaciones semanales, la regulación del trabajo de las mujeres, las condiciones de higiene y seguridad en los lugares de trabajo, así como la protección ante accidentes laborales y la creación de mutualidades. Muchos de estos principios sientan las bases para lo que más adelante va a ser el artículo 123 constitucional, que es el que regula los derechos laborales en México. Luego también está la ley del catastro, que contiene la adelantada para su época
concepción de un registro público de la propiedad y también la ley del municipio libre, que fue esencial para la autonomía y democratización de los municipios. Alvarado también decidió erradicar la servidumbre doméstica sin salario, pues así como miles de esclavos laboraban en los campos, en la ciudad había otro tanto de mujeres sometidas a la misma clase de opresión. Los hacendados se llevaban a las muchachitas de los pueblos, prometiéndoles protección, techo y comida, pero en realidad estas jóvenes vivían atrapadas en una especie de prisión, sin libertad de visitar a sus familias más que ocasionalmente y mucho menos formar la suya propia. Como vimos en el episodio acerca de Elvia Carrillo Puerto, en enero de 1916, Alvarado organiza el primer congreso feminista en todo México en la ciudad de Mérida, un evento que fue considerado por él todo un triunfo revolucionario. Y en cuanto a la educación, pues hay muchas ideas de Alvarado muy interesantes que aún hoy en día pudieran darnos mucho que pensar. Por ejemplo, él menciona que los libros de texto que usaban en ese entonces venían de Francia. Y ojo con esto, porque históricamente, dice, nunca hemos creído que de España pudiese venir nada bueno. Pero señala que el sistema pedagógico de Francia tenía sus problemas y uno de los principales era lo que él llamaba la enseñanza libresca. Los maestros de la época se empeñaban en llenar a los estudiantes con toda la información posible, convirtiéndolos casi en máquinas parlantes, que podían repetir conocimientos ajenos, pero sin preparación realmente para enfrentar el mundo. Y esto que viene se los tengo que leer textual porque de verdad a mí me sorprende encontrar esta idea en 1915 y que hoy siga siendo aplicable. Y dice así: el arte de preguntar con sus sutilezas y multiplicidad de detalles que aprenden nuestros normalistas para atormentar y marchitar las jóvenes inteligencias dentro del aula, cárcel del niño esclavo, es el más nefasto de toda la funesta pedagogía intelectualista. En un sentido general, no es el maestro quien debe preguntar, es el niño. Pero a nuestros viejos maestros tomadores de lecciones les han sucedido los maestros preguntones. Preguntar no es educar. ¿Por qué? ¿Por qué, señores, le seguimos dando tanta importancia a los exámenes? Del 11 al 16 de septiembre de 1915 se lleva a cabo en el Teatro Peón Contreras el primer Congreso Pedagógico de Yucatán, albergando a más de 2,000 profesores de los diferentes partidos que componían la geografía política yucateca. En él se decreta la Ley General de Educación Pública en septiembre de 1915 y como primer paso se instauró la educación mixta, derribando los prejuicios morales que se oponían a la educación simultánea de ambos sexos. Durante su mandato, Alvarado instaló más de 1,000 escuelas, entre ellas la Escuela de Agricultura de Yucatán y la de Bellas Artes, y creó la Escuela Rural, gratuita y laica, y fundó escuelas vocacionales. Además, en las escuelas se decreta la República Escolar. Este modelo, que todavía se implementa en muchas escuelas, consiste en reproducir la organización política y jurídica del Estado mexicano, y los alumnos
tal como si fueran ciudadanos, tienen el derecho de votar y ser votados para ocupar cargos públicos. Todo esto, más la transformación de alrededor de 60,000 peones en ciudadanos libres, le ha valido a Salvador Alvarado el reconocimiento como héroe indiscutible del pueblo. Al recopilar la información para este capítulo, me di cuenta que su nombre aún no aparece en el muro de honor de la Cámara de Diputados, a pesar de que existe un decreto que propone su inscripción. Según este decreto, emitido el 4 de marzo de 2008, su nombre debería estar en reconocimiento a su legado. Sin embargo, parece que la ejecución de esta propuesta aún está pendiente. Digo, esto fue lo que yo entendí. Si algún diputado nos está viendo, que nos diga, que nos comente por qué no está el nombre del general Alvarado en el muro de honor aún. También, si alguno de ustedes en nuestra apreciable audiencia tiene más detalles sobre este asunto, les invito a compartirlos con nosotros. Pues mis amigos brillantes, llegamos a la última parte del programa y como este programa no es mío, es suyo, yo quiero abrir el debate y les voy a leer un par de opiniones de las más radicales que yo encontré en la red y ya ustedes se encargarán de reforzarlas en los comentarios o bueno, de objetarlas. La verdad es que casi todas las opiniones en contra de Alvarado vienen de la destrucción de las iglesias y del ataque a la religión y a los ídolos religiosos. Así que vamos a exponer esa parte y luego un poco de lo demás. Y aquí la primera. Esta la vi en un grupo de Facebook de arqueología y es muy interesante, de verdad, todo lo que dice. Y la opinión pertenece a José Román Robertos Moguel. José Roberto es autor de un libro que se llama Correlación Yucatanense, Libertad y Destino. Bueno, este autor en su perfil personal de Facebook nos platica que en una conversación con un catedrático de la UADY, este le cuenta que sus alumnos han hecho un simulacro de juicio contra Fray Diego de Landa. Después de algunas cuantas interacciones, los dos señores terminan en desacuerdo y el profesor abandona indignadamente el lugar. Y más adelante dice: cuando arribó a Mérida acompañado de sus ejércitos, su primer acto fue arremeter contra la catedral disparando sus cañones contra la fachada principal, de lo que aún se ven rastros como mudos testigos. Los portones, aún siendo de madera muy dura, tienen rajaduras por el impacto de las balas de los cañones, una de las cuales tocó el dintel de piedra de la puerta lateral norte, arrancándole un pedazo que hoy todavía se ve. Además de estos atropellos a los religiosos, José Román acusa a Alvarado de no haber proporcionado un sustento digno a los peones liberados, quienes de un día para otro se encontraron sin trabajo y que las escuelas de artes y oficios que creó nunca funcionaron. Sobre la prohibición al alcohol, y esto es muy interesante, déjenme les cuento. Dice que Alvarado manda a quemar los cañaverales de azúcar, de donde salía el ron como un subproducto, y prohíbe las fiestas patronales de los pueblos, porque a su parecer solo eran pretextos para grandes pleitos por las borracheras callejeras. Entonces, que esto resulta en que los campesinos, a falta de alcohol de caña, se hicieron alambiques de olla artesanales,
tomando la materia prima de los cogollos de las matas de Enequén. Y durante las noches, envolviendo las ruedas de sus carretas con trapos y pitas, los distribuían entre sus clientes. Cuando alguien era sorprendido con alcohol clandestino, Alvarado encarcelaba a los acusados y con autoritarios juicios sumarios, los reos eran colgados en los entonces jóvenes laureles de la India que aún se hallan en la Plaza Grande. Por su parte, el señor Raúl Antonio Novelo López nos comparte este análisis en su perfil de Facebook. Salvador Alvarado era antes que nada un militar que obedecía órdenes, duro y enérgico, como exigía la época que vivió. Impartió justicia ahorcando a muchos bandoleros y gente inocente en el tristemente célebre Árbol del Ahorcado en el barrio de Santa Ana. Héroe o villano, cada quien habla y juzga según le fue o le conviene. Ante todas estas críticas, a mi parecer, duras pero objetivas, sus propias palabras son su mejor defensa. A continuación, unos fragmentos de mi actuación revolucionaria. Dice: se ha procurado presentarme como una especie de besánico destructor de altares y como un salvaje demoledor de iglesias. Todo el mundo sabe que eso no es cierto. Yo no soy enemigo de ninguna religión. Con estas palabras, Alvarado toma distancia de la imagen que sus detractores pintan de él y nos aclara que no lucha en contra de la fe, sino contra de aquellos que la manipulan. Y continúa: el pueblo de Yucatán tuvo un estallido de humana y frenética indignación cuando se dio cuenta de cómo había vivido arrojado por su ignorancia al servicio de los falsificadores de la verdad. Para Alvarado, estos actos, lejos de ser una simple revuelta anticlerical, significan un despertar colectivo, la búsqueda de una verdadera libertad de conciencia. Así, defendió que las acciones de él y del pueblo yucateco que le acompañaba en estos actos no fueron contra lo divino, sino contra la opresión que se escondía tras el velo de lo sagrado. Amigos, este programa es pregrabado y editado para asegurar que el contenido que reciban sea lo mejor posible y presentarles la historia, cultura y patrimonio de México de manera amena y responsable. Pero mañana los invito a que nos conectemos en vivo en punto de las 19 horas, las 7 de la tarde, y será una oportunidad maravillosa para interactuar de forma genuina. Los martes tenemos una charla íntima donde puedo responder a sus preguntas y compartir un cafecito con ustedes. Si conocen a alguien a quien pueda servirle este contenido, guías de turismo que están iniciando, estudiantes, aficionados a la historia, compártanlo y ayúdenme a difundir el amor por México y nuestro patrimonio histórico y cultural. Los espero mañana. Sigan brillando cada vez más fuerte. No olviden que su luz ilumina otros caminos. Gracias por iluminar el mío esta noche. Hasta la próxima.